Buenos días, esta mañana vamos a hablar de las diferencias que hay entre la fibromialgia y el síndrome de dolor miofacial. El doctor Hachter nos va a explicar de qué se tratan todos estos temas. Buenos días, es un gusto y un placer, María, teleaudiencia. Habíamos visto hace unos días que el dolor miofacial o síndrome del dolor miofacial crónico hacía referencia a ciertos nódulos palpables que se daban en determinados lugares del organismo, que se originaban por determinadas circunstancias, ya sea traumáticas, ya sea tensionales, ya sea por deficiencias de vitaminas. Por distintas circunstancias se pueden formar nódulos bajo la piel, entre la fascia y el músculo. La fascia es esa telita que protege al músculo, es una telita muy finita, que donde hay un músculo hay una fascia, y entre la fascia y el músculo se puede provocar ese nódulo. Doctor, estos dolores se pueden presentar en cualquier zona del cuerpo, no solamente en el rostro, porque da confusión. Exactamente. Cuando hablo de fascia, hablo de F-A-S-C-I-A, fascia. Y sin la C sería facial de cara. Una cosa la cara no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, y otra cosa la fascia que protege el músculo. La aclaración vale la pena. Donde hay un músculo se puede dar este problema. De hecho, muchas personas les duele de la punta de la cabeza a la punta de los pies porque tiene infinidad de estos nódulos. Se le produjeron, en lugar de producirse como se vio la semana pasada solamente en el cuello, se les produjo en el cuello, se les produjo en la espalda, se les produjo en la nalga, en la pierna. Incluso si tenemos algunas imágenes que hemos traído para el día de hoy, vamos a ver cómo, por ejemplo, ahí donde está la crucecita negra representaría el nódulo palpable doloroso, y lo rojo sería la propagación que produce ese nódulo hacia esa zona aledaña. Si no hay propagación, no es un trigger point, que es como se llama, y lo dijimos semanas pasadas. Este nódulo palpable que se puede dar de la punta de la cabeza a la punta de los pies, que se puede dar solo en un sector del organismo o en todos los sectores del organismo, este nódulo palpable que se palpa con los dedos y que es doloroso, si no tiene propagación, si no se propaga, no es un trigger point. Es un punto fundamental. Acá trajimos otras imágenes de distintos trigger points. Vemos arriba cómo ese nódulo me refleja dolor en el sacro, me refleja también dolores en la nalga. El otro de más abajo prácticamente simula una ciática, porque tenemos el dolor todo a lo largo de la pierna, en la nalga y por fuera, y son de repente 2 o 3 trigger points que se originan, como estamos viendo, prácticamente cerca de la cresta ilíaca. En fin, la variedad de trigger points es infinita, y la variedad de propagaciones es infinita. Nos habla de trigger points, cuando hablamos de fibromialgia hablamos de los tender points. Porque tú me preguntabas al principio, y tiene que ver con el trigger point y tender points, ¿cuál es la diferencia? Primero, para simular una fibromialgia tendríamos que tener trigger points en todo el cuerpo, o sea, estos nódulos que acabamos de ver en todo el cuerpo. Y entonces uno puede decir, claro, nosotros cuando hablamos de fibromialgia dijimos, doctor, a mí me duele todo el cuerpo, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, y no me encuentra nada. Los exámenes paraclínicos no me dan nada. Hoy estoy hablando de otra entidad parecida, con un nombre parecido, en lugar de tender points que hablábamos en la fibromialgia, hoy hablamos de trigger points, y pasa lo mismo, doctor, a mí me duele la punta de la cabeza, la punta de los pies, y no me encuentra nada. Pero hay una o dos, digamos, diferencias rápidas, prácticas, para la gente, para nosotros. Los médicos profundizamos más. Pero las diferencias prácticas, cuando yo toco un trigger point, este que estoy postulando, el dolor miofacial, aprieto, primero siento el nódulo bajo los dedos, que en la fibromialgia no tiene por qué haber, no hay, el tender point no tiene ningún nódulo bajo los dedos. Cuando aprieto ese trigger point, ¿sí?, del dolor miofacial, no solamente siento el dolor donde estoy palpando el nódulo, sino que tiene que haber una propagación en zonas aledañas de esa palpación. No sé si me explico. Como veíamos recién, la zona roja. No alcanza con que yo apriete y me duele, porque si yo aprieto y me duele y no se propaga a ningún lugar, no es un trigger point, es una simple contractura que todos tenemos y sentimos de repente. Doctor, el tratamiento es totalmente distinto. El diagnóstico fundamental, el tratamiento es distinto, pero para terminar, trigger point, tengo que sentir el nódulo, y cuando aprieto, cualquiera que apriete, si se propaga, por ejemplo, aprieto el cuello, y si aparte del dolor en el cuello me duele la cabeza, para dar un ejemplo, eso puede ser un trigger point. Igual el diagnóstico que lo haga el médico, pero puede ser un trigger point. Si yo aprieto ese nódulo que palpo bajo los dedos y no se propaga para ningún lado, no es un trigger point, y ya no estamos hablando de un dolor miofacial.
Bien. El tiempo corre. Trigger point es una cosa, tender point es otra cosa. Trigger point representa el dolor miofacial y tender point a la fibromialgia. No lo complico más, pero dejo para adelante, para algún otro programa, que por si las cosas fueran pocos, muchos pacientes tienen fibromialgia y dolor miofacial crónico juntos. Doctor, ha sido un placer y muy didáctico. Muchas gracias. Para mí, muchas gracias.